Esto es Charlas Fiscales y de Negocios, donde los impuestos, la empresa y la vida se escuchan distinto. Con amor, conciencia e ímpetu. Soy Juan José Galván, y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que estés escuchando el contenido de este episodio de tu podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. Tu amigo Juan José Galván González te saluda, te da la bienvenida a este nuevo episodio del podcast, un episodio hoy interesante desde el punto de vista patrimonial y claro está, desde el punto de vista de la responsabilidad que representa ser contribuyente en este país. Entonces, vamos a desarrollar precisamente hoy esto que hemos denominado como los riesgos que no conoce luego el empresario en relación a la responsabilidad patrimonial. Y es que esta figura es una figura muy, muy importante, una de las figuras jurídicas más relevantes y al mismo tiempo más sensibles dentro del sistema tributario mexicano. Uno de los impactos más importantes, de los elementos más contundentes, es el impacto patrimonial que la responsabilidad solidaria puede generar sobre socios, administradores, representantes legales y terceros relacionados con un contribuyente. Ojo otra vez las figuras: socios, administradores, representantes legales y terceros relacionados con un contribuyente. Súmale a eso la forma en que la autoridad fiscal ha ampliado progresivamente sus mecanismos de fiscalización y vinculación de responsabilidades. Y lo hemos desarrollado harto en este podcast. Lo hemos desarrollado harto en los cursos de capacitación que ofrecemos desde Charlas Fiscales y de Negocios. Hoy toca hablar del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 26 establece los supuestos en los cuales diversas personas pueden responder solidariamente respecto de obligaciones fiscales a cargo de un contribuyente. Y es que jurídicamente, para poder aterrizar el concepto, la responsabilidad solidaria implica que una persona distinta al contribuyente, ojo, el contribuyente es el de las obligaciones, pero una persona distinta al contribuyente principal pueda ser obligada al cumplimiento total o parcial de una obligación fiscal cuando la ley así lo establece expresamente. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que el SAT puede exigir el pago de créditos fiscales no únicamente al contribuyente directo, sino también a terceros vinculados legalmente con la operación, vinculados con la administración, vinculados con el control o incluso con la representación del mismo. La esencia de esta figura se basa en la protección del interés fiscal. ¿Qué dice el SAT? Si no me paga el que me la debe, me paga el que se juntó con él o el que tiene una relación con él. Esta protección del interés fiscal se le suma el evitar que estructuras corporativas, cambios societarios o simulaciones patrimoniales dificulten el cobro de contribuciones. En consecuencia, la responsabilidad solidaria rompe parcialmente el principio tradicional de separación patrimonial entre personas físicas y morales. Oye, ¿es que persona física es distinta a la persona moral? Sí, pero en aras de proteger el interés fiscal, existe esta figura. Particularmente cuando existen conductas que la autoridad considera riesgosas o irregulares. Y esto nos lleva precisamente al artículo 26 del Código Fiscal Federal. Y este artículo no debe analizarse únicamente como una disposición recaudatoria. La naturaleza de la estructura revela una clara finalidad, no solo recaudatoria,
¿Cuál es la estructura? Preventiva, antes de que pase. Disuasiva, si estás pensando en hacerlo, en crear una corporación para efectos de evadir responsabilidades. Y de combate a estructuras de evasión fiscal. Actualmente, la autoridad fiscal utiliza este artículo 26 como una herramienta estratégica para extender riesgos fiscales hacia socios, accionistas, administradores, liquidadores, adquirentes de negociaciones, representantes legales y terceros vinculados económicamente. Esto lo que nos lleva a entender es que la responsabilidad solidaria es un elemento central del gobierno corporativo y de la gestión de riesgos empresariales. Uno de los apartados más relevantes, sin duda, del artículo 26 corresponde a la responsabilidad atribuible a quienes tienen conferida ya sea la dirección general, la gerencia general o la administración única de personas morales. Por eso es muy importante también verificar qué papel desarrollamos o desempeñamos dentro de las organizaciones, más cuando nos invitan y nos dicen que todo va a estar de maravilla. ¿Qué dice el 26? Los administradores pueden responder solidariamente por contribuciones causadas o no retenidas durante su gestión, cuando la persona moral incurra en diversos supuestos considerados de riesgo fiscal. Es decir, tu administrador, tú que estabas al mando o al cargo de la administración de una empresa en un periodo determinado, si esta empresa no pagó oportunamente o cumplió adecuadamente con las obligaciones por contribuciones causadas o las que se tenían la obligación de retener, va el riesgo para ti. Y esto hay que verlo también, por eso el comentario lo hacía hace ratito, en cambiar el análisis que se hace sobre la visión tradicional de un administrador. Hoy, la administración empresarial ya no implica únicamente decisiones operativas o financieras. También entra el patrimonio. Por eso destacábamos al inicio del episodio el tema de las responsabilidades. ¿Cuáles son los supuestos de riesgo fiscal que detonan esta figura? Que la persona moral no se localice en el domicilio fiscal, que oculte o destruya su contabilidad, que omita el entero de retenciones, por ejemplo la de los trabajadores, que aparezca en listados definitivos del artículo 69b, es decir, ser EFO, ser facturador, o recibir operaciones inexistentes sin acreditar materialidad, ser un EDO, que esta es una parte importante que se ha venido robusteciendo conforme se ha fortalecido el tema del 69 y todos estos conceptos de materialidad. ¿Qué obliga todo esto? Desde el punto de vista del control interno, tener expedientes fiscales más fortalecidos, controles documentales, validaciones de proveedores, ojo con esto, procesos de compliance y mecanismos de supervisión directiva. Otra figura que no quiero dejar de lado y que quiero tratar en este episodio es la de socios y accionistas y el nuevo enfoque que se presenta del control efectivo. Y es que precisamente es uno de los conceptos o elementos más importantes en lo que respecta a las últimas reformas que se han hecho al artículo 26 de este Código Fiscal de la Federación, precisamente en lo que tiene que ver con el control efectivo. La fracción 10ª regula esta parte para socios y accionistas. Esta norma establece la responsabilidad solidaria para socios o accionistas respecto de contribuciones causadas por la sociedad, particularmente cuando ésta incurre en conductas irregulares. El aspecto más importante de esta es que la responsabilidad ya no se limita únicamente al socio formal, sino a quien realmente tenga capacidad de decisión o control. ¿Qué es el control efectivo? O bien que sea capaz de imponer decisiones, o bien que sea capaz de nombrar administradores,
que sea capaz de controlar más del 50% del capital social, o bien dirigir estrategias y políticas corporativas. Esto, que lo podemos analizar desde diferentes aspectos, perspectivas, conecta directamente con tendencias internacionales impulsadas por Gafi en lo relativo a beneficiario controlador, transparencia corporativa y combate a estructuras opacas. Y el tema de la OCDE, también el Foro Global, que ve la parte de la evasión fiscal. La autoridad fiscal busca identificar quién controla realmente una entidad, independientemente de estructuras nominales o simuladas. Enfocándola al tema de operaciones inexistentes. Uno de los vínculos más relevantes dentro del 26 es precisamente su relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Hay responsabilidad solidaria cuando la empresa emisora aparece definitivamente como EFO, empresa que factura operaciones simuladas, o cuando la empresa receptora no acredita materialidad, compró facturas, pues, o no pudo demostrar que no compró facturas. Este punto confirma que el SAT ha evolucionado de un modelo centrado en CFDI hacia un modelo basado en sustancia económica, capacidad operativa, trazabilidad, evidencia integral y análisis de redes empresariales. Y acá aprovecho para hacer el comercial. Te invito a adquirir el libro 49 bis, verificación de la capacidad operativa y fiscalización inmediata. Autoría de tu servidor. Puedes descargarlo o adquirirlo directamente en la página de Amazon, ya sea en su versión en línea o digital. Perdón, digital o física. ¿Qué impacto tiene todo esto para el gobierno corporativo y el compliance? Tenemos que tener presente que la responsabilidad solidaria es un tema prioritario para el Consejo de Administración, para las auditorías o los departamentos de auditoría interna, para el compliance fiscal, el tema de las áreas legales y la auditoría externa. La invitación y la recomendación siempre: fortalece tus controles internos, tus due diligence con proveedores, cómo identificas, conoces a tus proveedores, la validación de beneficiarios efectivos, el monitoreo de operaciones relacionadas, expedientes corporativos y un tema que tratamos mucho en el libro, que es la documentación de sustancia económica. Hay que documentar además toma de decisiones, políticas corporativas, aprobación de operaciones relevantes y mecanismos de supervisión administrativa. El artículo 26 de este Código Fiscal nos está mostrando una tendencia clara. La autoridad fiscal busca extender la responsabilidad tributaria hacia quienes realmente controlan, administran, operan o se benefician económicamente de las estructuras empresariales. Y no estoy diciendo que este artículo sea nuevo, para nada. Es un artículo que siempre hay que tener presente. Es un artículo que tristemente, cuando se conoce, es porque ya se está en un problema. Y es un artículo que nos habla de prevención. Porque en este nuevo entorno, el cumplimiento fiscal ya no lo podemos limitar solamente al pago de contribuciones o a la emisión del CFDI. La verdadera protección corporativa exige gobierno corporativo sólido, controles internos efectivos, evidencia de sustancia económica, trazabilidad documental y una cultura integral de cumplimiento. La responsabilidad solidaria ya no representa únicamente un riesgo legal. Hoy constituye un riesgo patrimonial, reputacional y estratégico para empresarios, administradores y grupos corporativos. ¿Qué opinas de esto que hemos desarrollado en este episodio? Déjame por favor tus comentarios, ya sea aquí en Spotify o en YouTube, donde sea que lo hayas escuchado. Te invito a que te unas a la comunidad de charlas fiscales y de negocios. Aquí vas a encontrar el enlace para que puedas hacerlo y puedas formar parte también de la membresía Charlas Fiscales y de Negocios en sus diferentes modalidades, que te va a permitir estar capacitado en una o con una inversión verdaderamente razonable y accesible. Gracias por seguirnos. Tu amigo Juan José Galván González se despide de ti. Te invita a que compartas, por favor, este episodio
en tus redes sociales, con tus colegas, con tus amigos, con quien tú consideres que pueda servirle lo que hemos comentado el día de hoy. Que sea un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima. En Charlas Fiscales y de Negocios creemos que detrás de cada número hay personas, y detrás de cada historia, una oportunidad para aprender. Gracias por ser parte de esta comunidad que crece con amor, conciencia e ímpetu. Nos escuchamos pronto.